Las paredes aprendieron nuestros nombres. Nunca volví a dormir con la luz apagada. No porque le tenga miedo a la oscuridad, sino porque cuando todo queda en silencio, todavía escucho golpes que no están ahí. Golpes lentos, metódicos, como si alguien siguiera contando el tiempo que me debe. Siempre pensé que las cárceles eran lugares duros, sí, pero concretos. Rejas, guardias, castigos, algo que se podía medir. La sabana, la sabaneta como la llaman en Maracaibo, me enseñó que hay lugares donde el sufrimiento no es un efecto colateral, sino el sistema mismo. Y lo peor es que no te das cuenta de inmediato. Primero crees que todo tiene una explicación lógica, el calor, el hambre, el ruido, hasta que ya no alcanza. Llegué ahí en 2014 por algo que todavía me cuesta explicar sin sentir vergüenza. No era un criminal pesado, no sicario, no narco. Contrabando menor, gasolina, una estupidez. Un par de días me dijeron, mientras se aclara todo. Maldita sea. Esa frase debería venir con una advertencia. Desde el primer momento el aire era espeso. No figurativamente, literal. Sudor viejo, excremento seco, humedad atrapada en paredes que nunca volvieron a respirar. Éramos demasiados cuerpos en un espacio que ya no daba más. El techo parecía bajar un poco cada día. La primera noche no pasó nada sobrenatural. Nada de sombras moviéndose ni voces del más allá. Solo gritos humanos. Eso es lo que más jode. Gritos que no tienen nada de teatral. Son sonidos rotos, primitivos, como si el cuerpo olvidara cómo pedir ayuda y solo supiera sufrir. Yo intentaba racionalizarlo todo. Es una cárcel, me repetía. Esto es normal. Ratas corriendo, ratas. Golpes en la noche, peleas. Llantos, gente que no aguanta. Todo encajaba, al principio. Mi celda estaba en un pasillo que los guardias evitaban. No porque les diera miedo, sino porque no les importaba. Ahí mandaban a los que necesitaban aprender. Aprender a obedecer. Aprender a callar. Aprender a no existir. Había un hombre, le decíamos el Flaco. Nadie sabía su nombre real. Llevaba más tiempo ahí del que cualquiera podía recordar. Tenía los ojos hundidos, pero la mirada firme. Demasiado firme para alguien que ya había perdido tanto. Él fue el primero que me habló de las paredes. No repitas tu nombre en voz alta, me dijo una noche. ¿Por qué? Le pregunté fastidiado. Porque lo aprenden. Me reí. Claro que me reí. Pensé que estaba loco. La sabana vuelve loco a cualquiera, ¿no? El calor, la falta de sueño, el miedo constante. El cerebro busca patrones donde no los hay. Pero esa noche, mientras intentaba dormir sentado, escuché algo distinto. No un grito, no una pelea. Era un murmullo, bajo, como cuando alguien reza mal pronunciado. Venía de la pared detrás de mí. Al principio pensé que era ventilación, corrientes de aire inexistentes. Luego pensé que era el Flaco hablándome. Me giré. Estaba dormido, o eso parecía. El murmullo se detuvo cuando me moví. Silencio absoluto. Ese silencio que no tranquiliza, sino que te aprieta el pecho. Pasaron los días, o semanas. En la sabana el tiempo se desarma. Ya no sabes si es martes o domingo. Solo sabes cuándo te toca comer porque el cuerpo duele distinto. Las torturas no eran secretas. Eso es lo más enfermizo. No se escondían. Eran públicas, pedagógicas. A uno lo colgaban de las muñecas hasta que los hombros sonaban como ramas secas. A otro lo dejaban días enteros sin agua, bajo el sol, para que todos viéramos en qué se convierte una persona cuando la sed manda. Electricidad improvisada, golpes con tubos, bolsas en la cabeza. Yo miraba, fingía no ver. Me decía que no era conmigo, que si me mantenía tranquilo, invisible, saldría de ahí. Pero las paredes seguían susurrando.
No palabras completas, fragmentos, sílabas. A veces juraría que escuchaba mi nombre, o una versión mal dicha de él, como si alguien lo hubiera oído una vez y tratara de repetirlo sin lengua. Se lo mencioné a otro interno, un tipo grande, tatuado, que había caído por homicidio. Se me quedó viendo largo rato. Luego escupió al suelo. Eso pasa cuando ya llevas mucho aquí, dijo. Ignóralo. Ignorar. Claro. Fácil decirlo cuando no eres tú el que despierta a las 3 de la mañana con la sensación de que algo te está escuchando desde el concreto. Una madrugada se llevaron al flaco. No hubo anuncio, no hubo escándalo. Solo pasos, una linterna y su sombra alargándose por el pasillo. Antes de irse me miró. «Ya saben quién eres», murmuró. No lo volví a ver. Ahí fue cuando el escepticismo empezó a resquebrajarse. No porque creyera en fantasmas, no soy así. Soy de los que buscan cables sueltos, explicaciones técnicas. Pensé en ecos, en gente escondida entre muros falsos, en guardias jugando con nosotros. Pero entonces empecé a notar algo. Las torturas no eran aleatorias, parecían personalizadas. Al que gritaba por su madre, le tapaban la boca justo cuando decía mamá. Al que rezaba, le interrumpía las oraciones siempre en el mismo punto, como si alguien estuviera escuchando con atención. Y cuando me tocó a mí, me llamaron por mi nombre completo, con acento correcto, con esa entonación que solo alguien que te conoce puede usar. Salí, me dijeron. No pregunté por qué. Nadie pregunta por qué. Me llevaron a un cuarto bajo sin ventanas. El piso estaba húmedo, no de agua, de otras cosas. Me amarraron a una silla, las manos atrás, la capucha. Escuché cómo cerraban la puerta. Un clic metálico, definitivo. Pasaron minutos o horas. Otra vez el tiempo se deshace. Entonces escuché la voz. No era un guardia, no gritaba, no insultaba. Hablaba despacio, casi con cariño. Dijo mi nombre. Luego dijo cosas que nunca había contado en voz alta. Recuerdos, pensamientos, culpa. Se me heló la sangre. ¿Quién eres?, logré decir. La respuesta no fue una palabra, fue un golpe, preciso, donde más duele. Luego otro y otro. Siempre que intentaba pensar en algo distinto, el golpe llegaba antes, como si supieran. Cuando me devolvieron a la celda no podía caminar. El flaco tenía razón. Las paredes aprendían. Aquí es donde quiero hacerte una pregunta porque sé que no soy el único que ha sentido algo así. ¿Alguna vez has estado en un lugar, una casa vieja, un cuarto cerrado, un edificio abandonado, y has tenido la sensación de que el espacio mismo te está observando? No una persona, el lugar, como si recordara. Si te ha pasado, escríbelo. De verdad quiero saberlo. Sobreviví porque alguien necesitaba que sobreviviera. Eso es lo que entendí después. No era azar, no era suerte. La sabana no mata a todos, guarda a algunos, los deja ir. Salí meses después, flaco, roto, con papeles que decían que todo había sido un malentendido. Carajo, malentendido. Regresé a una vida más o menos normal. Trabajo, familia. No hablo mucho de eso. Nadie quiere escuchar historias así. Son incómodas, demasiado reales. Pero hay noches en las que despierto y escucho el mismo murmullo. No viene de las paredes de mi casa, viene de dentro de mí, como si algo se hubiera quedado pegado. Hace poco reconocí el sonido. No eran palabras. Era gente intentando decir nombres que ya no tienen boca. La sabana sigue ahí. Las torturas siguen cambiando de forma, de nombre, de gobierno. Las paredes no se derrumban tan fácil, y a veces, cuando paso frente a un edificio viejo, con concreto agrietado y ventanas selladas, siento esa misma presión en el pecho, esa certeza incómoda. No todo se queda donde pasó.
Algunas cosas aprenden a seguirte. La plaza no olvidó nuestros pasos. Nunca pude volver a escuchar aplausos sin que se me helara la sangre. El sonido es el mismo. Palmas chocando, ritmo irregular, como disparos mal coordinados. Cada vez que ocurre, mi cuerpo reacciona antes que mi cabeza. Se tensa, se encoge. Porque yo estuve ahí cuando la multitud aplaudía, y segundos después, la plaza empezó a gritar. Yo no fui un héroe, tampoco un líder. Era estudiante, uno más. De esos que creen que la historia se mueve con consignas y volantes mal impresos. 1968 en México olía a tinta, a sudor joven, a futuro posible. Nos decían que exagerábamos, que el gobierno no iba a hacer nada, que eran tiempos de progreso, de olimpiadas, de mostrarle al mundo un país moderno. Yo quería creerlo, de verdad. Siempre he sido escéptico, de los que buscan lógica donde otros ven conspiraciones. No va a pasar nada, repetía. Esto es una manifestación, no una guerra. Maldita sea. Ojalá hubiera tenido razón. Llegamos a la Plaza de las Tres Culturas al atardecer. Tlatelolco tenía ese silencio extraño que tienen los lugares históricos. No es calma, es contención. Los edificios alrededor parecían mirar hacia adentro, como si la plaza fuera un pozo. Familias en las ventanas, niños asomados, vendedores recogiendo antes de tiempo. Yo pensé que era por el tráfico. Siempre hay tráfico. El mitin empezó normal. Discursos largos, aplausos, gente fumando nerviosa. Alguien pasó una bolsa de pan. Yo mordí sin hambre. El cielo estaba limpio, demasiado limpio. Ni una nube. Eso me tranquilizó. Si algo iba a pasar, pensé, el clima lo anunciaría. Tormenta, viento, algo. Nada. Fue entonces cuando vi las luces. No sirenas, no patrullas evidentes. Luces pequeñas, verdes, moviéndose entre la multitud. Pensé en fotógrafos, en periodistas extranjeros. Todo el mundo quería imágenes del movimiento estudiantil. Un chico a mi lado dijo que había soldados vestidos de civil. Me reí. Le dije que estaba paranoico, que seguro eran granaderos de apoyo, por si se descontrolaba algo. Es protocolo, dije. Carajo, cómo me aferré a esa palabra. El primer disparo no sonó como en las películas. No fue seco, fue confuso. Un estallido que no supe identificar. Alguien gritó que eran cohetes, señales. Yo busqué el cielo, y entonces el cielo respondió, desde abajo. Ráfagas, muchas, demasiadas. La gente tardó segundos en entender. Esos segundos fueron una eternidad. Vi a un hombre caer como si se hubiera tropezado, luego a otro, luego sangre. Sangre real, no metáfora, no símbolo. Se me heló la sangre. Corrí, o intenté correr. El cuerpo no obedece cuando el cerebro se rompe. Escuché gritos, órdenes. No sabía de dónde venían. Todo era eco. El sonido rebotaba en los edificios, volvía, se multiplicaba. Pensé que eran los estudiantes corriendo. Pensé que eran petardos. Hasta que sentí el impacto en el suelo a centímetros de mi pie. Concreto saltando. Eso no era un petardo. Busqué refugio en una escalera. Otros hicieron lo mismo. Nos apilamos. Respiraciones encima de respiraciones. Alguien rezaba. Otro vomitaba. Yo contaba escalones. 1, 2, 3. Necesitaba un orden, algo que no fuera caos. Desde ahí escuché cosas que no he podido olvidar. Gente pidiendo ayuda. Voces jóvenes. Voces viejas. Voces que se apagaban de golpe, como radios mal sintonizados. ¡No disparen!, gritaba alguien. ¡Somos estudiantes!, gritaba otro.
Las respuestas eran ráfagas, secas, metódicas. Yo seguía buscando una explicación racional. Pensé que era un error, que el ejército había entrado en pánico, que en cualquier momento alguien iba a gritar alto y todo se detendría. Eso pasa en las historias razonables. Aquí no. El ruido duró horas o minutos. Otra vez el tiempo se deshace cuando el miedo manda. En algún punto dejaron de disparar y empezaron los pasos. Muchos. Botas. Subiendo. Bajando. Arrastrando. Escuché cómo sacaban a la gente de los departamentos. Gritos apagados. Golpes contra paredes. Las paredes. Esas mismas paredes que habían visto siglos pasar, ahora aprendían nuevos sonidos. Cuando salí ya de madrugada, la plaza no parecía una plaza. Parecía un terreno después de una tormenta de metal. Zapatos sueltos, libretas mojadas, manchas oscuras que nadie quería mirar de cerca. Un soldado me vio. Me apuntó. Yo levanté las manos. Temblaban tanto que pensé que me iba a disparar solo por eso. Me revisó. Me empujó. «Vete», dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Caminé sin rumbo hasta que amaneció. Durante años me dije que lo peor había sido la violencia, los disparos, los muertos. Pero no. Lo peor vino después. El silencio impuesto. La versión oficial. No pasó nada. Fueron provocadores. Fue necesario. Yo intenté volver a mi vida, estudiar, trabajar, no pensar. Cada vez que alguien mencionaba Tlatelolco, sentía ese nudo en el estómago, como si el cuerpo recordara algo que la mente quería borrar. Empezaron los sueños. No eran pesadillas clásicas, no había monstruos. Era la plaza, vacía, limpia, demasiado limpia. Caminaba por ella y escuchaba pasos detrás de mí. Cuando volteaba, no había nadie. Solo aplausos, lentos, irregulares. Busqué explicaciones. Estrés postraumático, culpa del sobreviviente. Todo eso existe, lo sé. Fui a terapia, leí libros. Me dije que el cerebro reproduce sonidos asociados al trauma, que los recuerdos se deforman. Pero entonces pasó algo que no pude encajar en ninguna teoría. Años después, volví a la plaza. No quería, tenía que. Acompañaba a mi hija en un trabajo escolar. Historia de México. Ironías de la vida. Era de día, tranquilo, turistas, vendedores, niños jugando. Yo respiré hondo. Es solo un lugar, me dije. El lugar no hace nada. Mientras ella tomaba fotos, me alejé un poco. Me senté en una banca. Cerré los ojos un segundo. Escuché pasos. Exactamente el mismo ritmo que aquella noche. Abrí los ojos. Nada. Luego escuché una voz, baja, detrás de mí. Dijo mi nombre. No grité, no corrí. Me quedé quieto. Porque una parte de mí, la que sigue buscando lógica, pensó que era alguien conocido. Un antiguo compañero, un amigo. No había nadie. Me levanté con el corazón en la garganta. La plaza seguía normal. Mi hija me llamó. ¿Todo bien, papá? Asentí. Sonreí. Mentí. Aquí es donde quiero preguntarte algo, porque no creo que sea solo cosa mía. ¿Alguna vez has regresado a un lugar donde ocurrió algo terrible y has sentido que el sitio mismo te reconoce? No como recuerdo, sino como presencia. Como si el pasado estuviera esperando que volvieras a pisar justo ahí. Si te ha pasado, cuéntalo. Desde ese día empecé a notar pequeños detalles. Aplausos que no cuadran, ecos donde no debería haberlos, voces mezcladas con el ruido cotidiano. No todo el tiempo, solo cuando estoy cansado o cuando bajo la guardia. No creo en fantasmas, de verdad que no.
Creo en la memoria, en cómo se queda incrustada en la materia, en cómo los lugares absorben lo que ocurre en ellos. Tanta violencia junta, algo tiene que quedar. La Plaza de las Tres Culturas sigue ahí. La gente camina, ríe, come helado, y está bien. La vida no se detiene. Pero debajo de todo eso hay capas. Capas de sonido, de miedo, de nombres que nadie pronuncia en voz alta. A veces, de noche, despierto con la certeza de que no todos los que murieron se fueron. No en el sentido místico barato, sino en algo peor. Se quedaron como ruido de fondo, como estática, como una interferencia constante. El peligro no es que vuelvan a disparar. El peligro es creer que ya pasó, que los lugares se limpian solos, que la historia se queda en los libros. No es así. Algunos sitios recuerdan, y cuando menos lo esperas, te llaman por tu nombre. Los que no volvieron aprendieron a respirar aquí. Nunca pude volver a dormir con la puerta del placard cerrada. No es claustrofobia, es otra cosa. Es la certeza de que hay espacios que, cuando se cierran, empiezan a recordar por su cuenta. Y cuando eso pasa, carajo, no hay forma de hacerte el distraído. Durante años pensé que la llamada había sido una confusión, un error administrativo, un número marcado al azar. Eso es lo que me repetía para poder seguir viviendo. Pero cuando escuché mi nombre completo, pronunciado despacio, con esa pausa quirúrgica entre apellido y apellido, se me heló la sangre. Porque nadie, fuera de mi familia y del Estado, usaba ese nombre. Y el Estado ya no debía saber nada de mí. Argentina, finales de los 70. Yo era joven pero no valiente, eso es importante decirlo. No militaba activamente, no ponía bombas, no repartía panfletos en las esquinas. Estudiaba, leía. Hablaba de más en cafés mal iluminados. Creía, como muchos, que si no hacías nada, nada te iba a pasar. Maldita sea, qué idea tan cómoda. Vivía en un departamento chico, segundo piso por escalera, en un edificio viejo de esos que crujen de noche como si se acomodaran solos. La vida era simple: trabajo de día, clases a la noche, radio bajita, rutinas pequeñas para no pensar en lo grande. En la calle ya se respiraba algo raro, menos gente, miradas largas, autos que pasaban despacio. Yo buscaba explicaciones prácticas: crisis económica, paranoia colectiva, exageraciones. Siempre fui así, escéptico. Necesitaba que todo tuviera causa y efecto. Si no, el mundo se volvía inhabitable. La primera vez que escuché pasos en el pasillo del edificio a las 3 de la mañana, pensé que eran ratas. El encargado siempre decía que había ratas. Las ratas explican cualquier cosa. Son el comodín del miedo. Pasos lentos, pesados. Luego, silencio. Me asomé por la mirilla. Nada. Volví a la cama. El corazón tardó en bajar, pero bajó. Todo bien. La segunda vez hubo golpes. No en mi puerta, en la de abajo. Un golpe seco, autoritario. No como el de un vecino borracho. Otro golpe. Voces apagadas. Órdenes. Ahí pensé en un allanamiento común. Policía. Algún quilombo doméstico. Me tapé la cabeza con la almohada. Cobarde, sí. Humano también. A la mañana siguiente el departamento de abajo estaba vacío. Puerta abierta. Cajones tirados. Un olor raro. Metálico. Nadie preguntó nada. Nadie comentó nada. El encargado dijo que se habían mudado de apuro. Yo asentí. Anoté mentalmente la respuesta y la guardé donde se guardan las mentiras necesarias. Las desapariciones no eran una explosión. Eran una filtración. Gente que dejaba de estar.
Un día saludabas, al otro no. Y el edificio, la cuadra, la ciudad, se acomodaban alrededor de ese hueco como si siempre hubiera estado ahí. Empezaron los sueños. Siempre el mismo lugar, aunque yo no lo reconocía al principio. Un cuarto sin ventanas, paredes manchadas, una silla, alguien respirando cerca. No me hablaba, solo respiraba. Yo me despertaba agitado, pero enseguida buscaba una explicación. Estrés, noticias, comentarios sueltos. El cerebro recicla lo que escucha. Hasta que una noche el sueño se adelantó a la realidad. Golpes en mi puerta. 3, exactos. No eran fuertes, eran seguros, como si supieran que no hacía falta romper nada. Miré el reloj. 2:47 de la mañana. Pensé en no abrir. Pensé en saltar por la ventana del baño. Pensé en 1000 cosas inútiles mientras mi cuerpo se movía solo. Abrí. Había hombres, no uniformados, pero tampoco disfrazados. Ropa común, demasiado prolija. Uno mostró algo rápido. No lo vi bien. No importó. Vení con nosotros, dijo. No pregunté por qué. Nadie pregunta por qué en esos momentos. Preguntar es admitir que crees tener opciones. El auto no tenía marcas. El asiento de atrás olía a cuero viejo y sudor. Me vendaron los ojos. Pensé en memorizar el camino por las curvas, los baches, el tiempo. Siempre fui de pensar que la información salva. Error. Cuando te quieren perder, te pierden. El lugar al que llegamos no tenía nombre, o tenía demasiados. Después supe que había sido una escuela, un taller, un centro provisorio. Provisorio es una palabra generosa para un infierno. Me sentaron, me ataron, me dejaron solo. El silencio ahí no era silencio, era presión. Como si el aire estuviera cargado de algo que no terminaba de caer. Escuché gritos a lo lejos, no constantes, espaciados. Eso es lo peor. Te da tiempo a imaginar. Yo seguía buscando lógica. Pensaba que era una confusión, que me iban a hacer preguntas, revisar papeles, soltarme. No había hecho nada grave. Eso me repetía. Eso y mi nombre, para no olvidarlo. Cuando entraron, no gritaron, no hicieron teatro. Hicieron preguntas precisas, nombres, direcciones, ideas. No sé, respondía, y era verdad. Cada no sé tenía una consecuencia. El cuerpo aprende rápido, demasiado rápido. No voy a describir todo, no porque no pueda, sino porque no hace falta. Todos sabemos, aunque nadie quiera decirlo. Electricidad, golpes, agua, tiempo, mucho tiempo. Lo que sí voy a decir es esto: el lugar escuchaba. No de forma mística, de forma práctica. Las paredes devolvían el sonido, lo guardaban, aprendían ritmos, respiraciones, gritos. En un momento, entre sesión y sesión, me dejaron solo otra vez, vendado, atado, exhausto. Fue ahí cuando escuché algo distinto. No venía de una persona viva. Era un murmullo, bajo, colectivo, como si varias voces intentaran hablar al mismo tiempo sin coordinarse. Pensé que era delirio, falta de sueño, dolor. Me concentré en identificar palabras. No pude. Sonosílabas, nombres rotos. Se me heló la sangre cuando reconocí uno. No era el mío, era el del vecino de abajo. Sobreviví, no sé por qué, nunca lo supe. Un día me subieron a un auto, me dejaron en una ruta y me dijeron que no mirara atrás. No miré. Volví a una vida parecida a la anterior, pero más chica, más callada, menos ambiciosa.
Aprendí a no opinar, a no preguntar, a no recordar en voz alta. La dictadura terminó, eso dicen los libros, eso dicen las fechas, pero hay cosas que no obedecen calendarios. Durante años no pasó nada raro, o eso quise creer. Me casé, me mudé, cambié de trabajo, todo normal, hasta que empezaron los ruidos. El nuevo departamento tenía un placard empotrado, viejo, de madera gruesa. Cuando el edificio se enfriaba de noche, la madera crujía. Eso es normal. La madera trabaja. Yo lo sabía. Pero esto no era un crujido. Era un golpe suave. Desde adentro. Una vez, 2 veces. Siempre a la misma hora. Pensé en caños, en cambios de temperatura, en ratas otra vez. Siempre las ratas. Abrí el placard. Nada. Ropa, cajas, olor a naftalina. Cerré. El golpe volvió. Empezaron también los sueños, otra vez. El mismo cuarto, la misma silla. Pero ahora había algo más. Un detalle nuevo. El sonido de una respiración que no era la mía salía del placard. Me despertaba empapado en sudor. Iba hasta ahí. Abría. Nada. Mi esposa me decía que era estrés. Yo asentía. Ella no había estado ahí, y ojalá nunca lo esté. Una noche, sin embargo, el sonido no se detuvo cuando abrí. Siguió, desde adentro de las paredes. No eran lamentos, no eran pedidos de ayuda, eran respiraciones sincronizadas, como si alguien hubiera aprendido a sobrevivir sin cuerpo. Ahí quise convencerme de que era culpa mía. Trauma, memoria muscular. El cerebro reproduce lo que conoce. Hasta que escuché palabras claras. Mi nombre. No gritadas, susurradas, con esfuerzo, como si decirlo costara. Me apoyé contra la pared. Temblaba. No de miedo solamente, de reconocimiento. Aquí quiero preguntarte algo, porque sé que no soy el único que ha sentido esto. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que un lugar guarda voces que no le pertenecen? No recuerdos vagos, sino presencias sonoras, como si el pasado siguiera respirando ahí. Si te pasó, contalo. Nunca volví a abrir ese placard de noche. Nunca lo sellé tampoco. Hay cosas que, si las encerras del todo, buscan salida por otro lado. Con los años entendí algo. La guerra sucia no terminó. Cambió de forma. Se volvió más silenciosa, más íntima. Se metió en casas comunes, en edificios viejos, en maderas que crujen. Los que desaparecieron no se fueron del todo, no porque anden penando como en cuentos baratos, sino porque fueron absorbidos por los lugares donde dejaron su último aliento. Esos lugares siguen ahí. A veces, cuando el edificio está en silencio absoluto, escucho pasos. No en el pasillo, dentro de las paredes. Despacio, medidos, como contando. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de convertirme en sonido.